A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. En esta noche, junto a mi invitado, el doctor Fabricio Villamar, me propongo hacer un recorrido por lo que significó el resultado del 20 de agosto, de las últimas elecciones. Pongo algunas premisas. Daniel Noboa ciertamente recibió el voto mayoritario de la juventud ecuatoriana que busca cambios y nuevos líderes. A Cristian Zurita le perjudicó el CNE al no inscribir a tiempo su candidatura tras el magnicidio en contra de Fernando Villavicencio y evitando además su participación en el debate presidencial. Topic quedó posicionado en un cuarto lugar. Para una primera participación es un resultado magnífico para él. Noboa sin duda sumará muchos respaldos y tiene altísimas posibilidades de ser presidente de la República. Hay que revisar también cómo queda la conformación de la Asamblea Nacional. Buenas noches, Fabricio, bienvenido. ¿Cuál es tu primera lectura del resultado electoral? Gracias, Patricio, por poder compartir este espacio contigo y con quienes tienen la gentileza de vernos desde sus casas. A ver, creo que hay varios temas que vale la pena ir puliendo, porque se puede tener ciertas aproximaciones no muy sustentadas en la verdad. Por ejemplo, el pensar que Daniel Noboa ha ganado solo con el voto joven, me parece que es imposible encontrar cómo sustentar esto, porque no tienes tú una medida de qué edad tienen las personas que están votando y por quién votaron. Creo, sin embargo, que hay un elemento que los analistas no han considerado, y es que Noboa es heredero no solamente de la fortuna de su familia, sino adicionalmente de una estructura política que viene funcionando desde 1998. Y de una estructura política electoral que participó 5 veces en elecciones. Por lo tanto, no es una persona que ha estado cercana a la política desde hace 25 años, y por lo tanto, ahí existe una maquinaria electoral. Y una marca. La marca Noboa. Pero Fabricio, ¿no te dice algo, no te hace sentido el hecho de que la juventud esté buscando una nueva generación cuando reciben altísima votación el propio Noboa? Estamos hablando de Cristian Zurita, que reemplazó a Villavicencio, y Topic, gente nueva en definitiva. A ver, realmente esto de la gente nueva también puedes verlo en las anteriores elecciones, ¿no? La gente votó por Yacu, el 19.50% de la población. ¿Qué tan nuevo era Yacu? Ya había tenido un recorrido de más de 20 años en la política. La gente votó por Hervas, alrededor del 15% de la población, hace 2 años. ¿Qué tan nuevo era Hervas? Ese era un candidato nuevo, aunque en su edad no lo era. En estas elecciones, ¿cuáles son las sorpresas? Las sorpresas de la candidatura de Topic, que jamás había estado ni vinculado a la política, pero en cambio sale con un producto que es lo que la gente quiere, y esto tiene mucho para el análisis. ¿Realmente a la gente le interesaba votar por el tema de la seguridad? Porque Daniel Noboa no es precisamente un candidato que te haya hablado de frente, poniendo como principal elemento la seguridad.
¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque la seguridad es importante, pero no es lo único que les interesa a los ecuatorianos. Y además la seguridad tiene que ser vista dentro de un proceso de varias dimensiones, donde se establezca también lo que llaman la seguridad mirada, integral. La seguridad integral, seguridad laboral, seguridad social, seguridad en lo que tiene que ver con la protección económica, seguridad en definitiva integral, no solamente la de las metralletas. Tal vez vale la pena entonces pensar que finalmente, después de tanto tiempo, el debate de la campaña no va a ser el correísmo y el anticorreísmo, sino el pasado y el futuro. Y a mí me emociona que la discusión sea sobre eso, porque tienes uno de los candidatos, una candidata diciendo, nosotros ya lo hicimos antes. Y lo vamos a volver a hacer. Es decir, una propuesta con retrovisor y nada más. Exactamente, hace 17 años nosotros hicimos esto, ¿ya? Bueno, ahora en cambio tienes un candidato joven que te dice, espérense un ratito, esto va por otras partes, además con un verbo mucho menos florido que lo que los políticos acostumbran a hacerlo. Más bien parece ser un tipo bastante pragmático. ¿Cuál es el problema que tiene Noboa? No ha logrado acercarse todavía a la clase media informada serrana. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la medida de que no logres romper el bloqueo de la desconfianza, no logras acceder a ese voto que es sumamente importante. Y si no logras acceder al voto serrano, clase mediero, porque no tienen experiencia, porque no saben cómo hablarle a esa población, es bastante probable que si es que no te acercas a esa población, el voto nulo sea muy alto. El tema que tú planteas es francamente muy interesante, porque tú estás sosteniendo que es necesario que Noboa eche vínculos, tenga comunicación, en definitiva, con una clase media, sobre todo serrana. Esto quiere decir que nadie tiene en el bolsillo, pues, el resultado electoral del 15 de octubre. Así es. Esto quiere decir que, en definitiva, aquí vamos a ver una campaña voto a voto. Esto quiere decir que Noboa tiene que seguir proyectando una propuesta de futuro realizable, además tomando en cuenta lo corto del periodo de año y medio. Sí, pero además transmitir credibilidad. Y como hay una gran parte de la población que no lo conoce, entonces necesita apalancarse en quienes la sociedad confía. Este pedazo de la sociedad. ¿Cómo lograrlo? Bueno, resulta que cuando vienes del mundo del empresariado tienes grandes distancias, en cambio, con el grupo de el análisis político, el grupo de la conducción social, las élites académicas, que podrán ser un núcleo de este porte, pero su criterio cuenta muchísimo para poder expandirlo a la sociedad. Yo tengo una teoría, y me parece que es necesario que la analicemos, que es pensar que parte del voto de Topic se lo sacó del correísmo. ¿Por qué? Porque la propuesta de Topic era una propuesta absolutamente populista. ¿Cuál es el voto del correísmo? Es un voto absolutamente populista. Y por lo tanto, a mí nada me garantizaría que el porcentaje de Topic entero vaya hacia la candidatura de Noboa. Eso es discutible, porque creo yo, más bien la percepción mía, es de que Topic se enfocó al tema más sensible, aparentemente, que tenía que ver con la seguridad, con el problema de la violencia generada por narcomafias que han venido operando con la mayor tranquilidad desde sus centros de seguridad, que son las prisiones ecuatorianas. Sí. Frente a esa propuesta de un hombre nuevo, de un outsider, de una persona que viene de la no política, pues sí llamó la atención, es mi criterio. Sin embargo, yo respeto el tuyo. Pero es que yo no creo que se puede simplemente traspasar una votación. No se puede. Trasladar una votación. No se puede. Es precisamente ese mi argumento. El hecho de que Topic haya tenido una votación y que diga yo voy a votar por tal persona, no significa que los X millones de votos que pudo haber tenido se van a ir donde él diga.
Yo lo que estoy sosteniendo es que parte del voto que obtuvo Topic que podría ocurrir es un voto populista. Y ese voto populista podría buscar un candidato populista. ¿Qué pasa con la enorme votación que el Ecuador le da a Villavicencio? Porque hay que entender que es una votación a Villavicencio en contra del magnicidio, es una votación en contra de la violencia, y por supuesto la recepta un periodista de condiciones, yo diría, adecuadas para ser quien tomaba la bandera de lo que significó la propuesta de Villavicencio. ¿A dónde va esa votación? Desde lo semántico, es un asesinato, es muy triste. No sé si es que cabe la pena llamarlo magnicidio. Entiendo que la técnica llama magnicidio cuando asesinas a una primera jefe autoridad. De Estado, exactamente. A es un asesinato relevante. Muy triste, es una cosa dramática, pero hay que decir las cosas por su nombre, porque caso contrario creamos fantasmas. Sí, hay un voto de rechazo, hay un voto de condolencia que estuvo alrededor de la candidatura del movimiento Construye, y es un voto además de bronca contra el correísmo. Ahí en cambio tienes un componente ideológico y de posicionamiento que difícilmente seguiría ahí es muy alrededor. Claro que esa votación, ahí es muy claro, esa va votación a migrar a Noboa. Posiblemente iría hacia Noboa. Yo no quiero decir que, o sea, no quiero caer en el facilismo de decir, lo que pasa es que como el señor Noboa tuvo el 24 y el señor Villavicencio tuvo el 16, agarras y sumas eso y ya estamos en el 40 y le sumamos el 15 de Topic y estamos en el 55. La política no es matemática pura. Podríamos decir, si es que, y esto es lo que dicen los técnicos en las campañas, gana una elección quien menos se equivoca. Si el señor Noboa no comete muchas equivocaciones, tiene grandes posibilidades de ganar la elección. Sin embargo, todavía estamos a 2 meses y le toca conquistar electorados a los que no ha llegado, como el que estábamos hablando nosotros, que es el campo que nosotros podemos opinar, ¿no? Es decir, yo no tengo los arrestos ni el conocimiento necesario para decirte cómo hay que hacer la política en Guayaquil. Pero a mí no me van a venir a comentar cómo se hace la política en Quito. ¿Cómo no? ¿Cómo está la respuesta que le da el electorado a Yacu en relación a la proyección de una segunda vuelta, y también la respuesta que tiene Otto Sonnenholzer y Hervas? Este es un tema interesante. ¿Qué es lo que pasó con la votación de Yacu en los últimos 2 años? Porque es un hombre que hace 2 años tuvo el 20% y esta vez no llega al 4%. ¿Dónde se fueron esos votos? Yo creo que es muy difícil pensar que esos votos se fueron a Topic, por ejemplo, o necesariamente a Villavicencio. Pensaría que esos votos fueron hacia el correísmo y es bastante probable que una parte de esos votos haya ido a parar donde Noboa. No hay mucho más donde moverse, porque además es un porcentaje tan pequeño. Tiene tu hipótesis de que fueron al correísmo. Sí. No nos olvidemos que la CONAIE está manejada por alguien que tiene líneas de conexión con Correa, y que además el grupo indígena estaba fracturado. Así es. Por lo tanto, en términos cuantitativos, ¿qué tanto puede crecer la candidatura de la señora Luisa González? Yo pensaría que tiene muy poco donde crecer, a menos que trate de acercarse un poco más a los electorados donde tienen desconfianza. Sin embargo, utilizan la lógica de campaña que han utilizado los últimos 17 años, que es la lucha de clases, que es ir a atacarle a este señor porque tiene dinero, porque es empresario, porque se ha divorciado, porque ha estudiado en tal parte. Ese es un error. Y es un terrible error, porque, mira, las primeras vueltas sirven para el voto en positivo. Yo voto por tal persona porque creo que tal persona puede hacer tal cosa. La segunda vuelta muchas veces es en negativo. Yo voto por para que no llegue esta otra persona. Ahora bien, yo tengo la hipótesis de que a Correa no le interesa ganar la elección presidencial. A Correa le interesa la mayoría en la Asamblea Nacional, llegar a acuerdos para el manejo de la Asamblea Nacional. Ellos ya tienen el Consejo de Participación Ciudadana para designar a las llamadas autoridades de control.
Ellos tienen el Consejo de la Judicatura para nombrar a nuevos jueces y deshacerse de los incómodos y avanzar en la línea de impunidad, que es lo que le interesa a Correa. Entonces, para mí se hace muy claro que no les interesa ganar las elecciones. Él quiere regresar el 2025 y que otro siga desgastándose. Nuevamente podemos hacer un análisis semántico de esto. El asunto no es si ganas o no ganas las elecciones, el asunto es qué capacidad de gobernar tienes. Y se puede gobernar teniendo la presidencia de la República o se puede gobernar desde el Parlamento. Un claro ejemplo es lo que hicieron durante muchos años los socialcristianos, que no ganaban la presidencia, pero tenían capacidad de bloqueo dentro de la Asamblea. Capacidad de bloqueo, de negociación, de chantaje, de manejo de gobierno desde la Asamblea. Y lo mismo ha hecho el correísmo en estos últimos 2 años. Por lo tanto, yo creo que un elemento muy importante y que puede inclinar las preferencias si es que no se maneja con inteligencia los bloques en la Asamblea. A veces la gente no le pone mucha atención a qué es lo que pasa en la Asamblea y denosta de la Asamblea. Sin embargo, es un poder del Estado y es un poder muy importante del Estado. Sin duda, Fabricio. Ahora bien, revisemos la Asamblea. 50 asambleístas Revolución Ciudadana. 26 construye, unos de la señora Romo, otros de gente buena. 16 Partido Social Cristiano. 13 Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa. 7 Actuemos de Otto. 5 Pachacuti. 2 o 3 Sociedad Patriótica. 2 Centro Democrático. 2 Amigo. Aquí hay un espacio por recorrer, un espacio democrático por darle estabilidad al gobierno. Resulta que la composición de las autoridades de la Asamblea con esos números pueden volver la Asamblea como un espacio imprevisible. ¿Por qué? Porque si es que el Partido Social Cristiano insiste en su tesis de tratar de comerse políticamente al gobierno, sumas tus 50 asambleístas de la Revolución Ciudadana, 16 más los 16 no? de los socialcristianos, estás en 66. ¿Qué mayoría necesitas para tomar el control de la Asamblea? 70. Tienes mayoría simple. No, esa es la mayoría absoluta. 70. 70. ¿Ya? Por lo tanto, 2 de Centro Democrático, que son cercanos al correísmo, y 2 del movimiento Amigo, que es un movimiento que nació del correísmo, ¿ya? Tendrías la mayoría que necesitas. ¿Quién tiene que tener cintura en este momento? El gobierno. El gobierno no tiene absolutamente nada en este momento y no tiene capacidad de incidir. Son los bloques nacientes en la Asamblea. Te digo, el próximo gobierno en establecer contactos de operatividad con esta nueva conformación de Asamblea. Sí, necesita cubrirse el próximo gobierno, porque en el intermedio entre el funcionamiento de este gobierno y la elección del próximo presidente, esa Asamblea ya va a estar en funcionamiento. ¿Qué tiempo? Son pocas semanas. Pero van a ser vitales. Pero esas semanas son tan vitales en donde, por ejemplo, podrían intentar destituir al presidente, continuar con la agenda de destitución. Yo no había tomado en cuenta lo que acabas de mencionar, Fabricio. Esta Asamblea se posesiona antes que el nuevo presidente. Así es. Por lo tanto, es una Asamblea que puede comerse al actual presidente, porque ahí hay un odio latente. Acuérdate que 46 de los legisladores que que fueron destituidos por la muerte cruzada, están regresando. ¿Cómo no? Y regresan, como se dice en el barrio, con la sangre en el ojo, a comerse al presidente que los destituyó. Teóricamente pueden hacerlo. Pueden hacerlo. ¿Cómo no? ¿Ya? Pueden, por ejemplo, lo que veo es que me adelanto a poner esta alerta. La señora Aguiñaga ha dicho que van a exigir a la Fiscalía los resultados sobre la investigación de Villavicencio. Por lo tanto, tú puedes llegar y como no han habido resultados, porque el proceso es tortuoso, tú eres abogado, yo soy abogado, el proceso jurídico es tortuoso, es lento, requiere un montón de pasos. Puede ser la gran justificación para comerte a la fiscal, pues. No solamente, claro, a la fiscal y para proyectar una acción que permite incluso ya la formación de una mayoría. Sí, pero no solo esto.
si es que el bloque, por ejemplo, de Construye se opusiera a la destitución de la fiscal, quedan como los que sustentan a una fiscal inactiva en la búsqueda del causante del crimen de Villavicencio. Entonces, es muy grave y es perfecta una operación de esas, porque precisamente... Hay veces en que los ciudadanos no ven que la política funciona adelantando 2, 3 y 4 pasos, y que este tipo de votaciones construyen la opinión ciudadana. Entonces, no es poca cosa la conformación de la Asamblea respecto de cómo podrían orientarse la votación para una segunda vuelta. Todo lo contrario, Fabricio, es medular. Te pido hacer un ejercicio muy sencillo. Desde la ciudadanía te pido hacer un aporte al país en este sentido. Fabricio Villamar es el ministro de Gobierno de Noboa. Ejercicio, nada más. ¿Cómo opera para darle estabilidad a un gobierno de año y medio, para buscar tejer una mayoría democrática en la Asamblea Nacional, para intentar una reforma política que frene a Consejo de Participación Ciudadana y Consejo de la Judicatura, para darle eficacia a la propuesta de trabajo, de seguridad integral, que en un año y medio, francamente, lo veo muy difícil? Sígueme con el ejercicio que te planteo. ¿Qué haría Fabricio Villamar, ministro de Gobierno? ¿Qué es lo responsable? En primer lugar, tratar de encontrar un acuerdo entre todas las fuerzas. Es lo necesario. ¿Sin exclusión alguna? Sin exclusión alguna. Es lo que un ministro de Gobierno tiene que hacer. Porque es el ministro de Gobierno de la República, no solamente de un lado del pensamiento. Si es que eso no es posible, vas al siguiente escenario, que es entonces, si no pudimos tener un acuerdo general, entonces hacemos un acuerdo para ganar democráticamente. Y por lo tanto, el siguiente elemento es los estamentos de control, que ese es básicamente la lucha por el poder en este momento. ¿Qué control? El control de la Contraloría, el control de la Fiscalía, ¿no es cierto? Ver qué posibilidades hay de influir para Consejo Nacional Electoral. Sí, señor, exactamente. Entonces, tienes el segundo elemento, que es, necesitamos nosotros un control nuestro propio del Consejo Nacional Electoral, de la Procuraduría, de la Contraloría, o necesitas darle garantías a la República entera, a los que están a favor y a los que están en contra, de que quienes estén ahí son personas absolutamente honestas. Hay que retomar seguridad y seriedad institucional, sí. Y es la segunda alternativa la que cabe. Cuando no se puede hacer eso, porque resulta que te ponen trabas a todos los nombres, vas al siguiente escenario, que es, ok, yo intenté llegar a un acuerdo, no hay cómo con esto, entonces impongo los míos. Porque ese es el juego del poder. Sin duda, pero ¿cómo operar una reforma política? La reforma política tiene que partir de la buena voluntad. Si no tienes tu buena voluntad, así funciona el derecho, y es bueno que los amigos lo conozcan. El derecho funciona en base a pensar que todo el mundo hace lo correcto. Las leyes se hacen precisamente como excepción al comportamiento correcto. La ley no te dice, tú no tienes que matar. No existe una ley que te diga, está prohibido matar. Eso es parte de cada persona. La ley lo que te dice es, si usted mató a alguien, tiene esta sanción. La ley no te dice, usted no tiene que robar. La ley lo que te dice es, si usted ha cometido un ilícito de esta naturaleza, esta es su sanción. Por eso tú tienes que confiar en la naturaleza humana, que necesariamente debe ser pensada como positiva, como buena. Así funciona el mundo. Pero de acuerdo al marco legal y al marco constitucional, ¿hay vías a través de la Asamblea para una reforma política o solamente la vía a través ya de ejecutar determinadas acciones de fiscalización? Mira, la única vía quizá es la Asamblea Constituyente. Es una vía, ¿ya? Lo mejor que podría pasar es que no lleguemos al punto de una asamblea constituyente, porque es jugarse al cara o cruz, Patricio, ¿ya? En donde si te lanzas al cara o cruz cuando tienes todo el poder, como lo hizo en un momento determinado un expresidente prófugo, cuando tenía todo el poder y le iba bien, lanza una consulta popular y su consulta popular arrasa. Yo quiero recordarte que en un momento determinado, yo fui parte, por ejemplo, del 17% que estaba en contra de esta Constitución.
Ahora, o sea, mucha gente hablaba de la Constitución de los 300 años, de esta Constitución de los derechos, de esta Constitución de las garantías. Bueno, esa Constitución le entregó el poder absoluto a un solo lado de la política ecuatoriana. Y por eso es que no importa quién venga después de presidente, tiene que trabajar por el summa causae. Aunque sus tesis de gobierno no hayan sido esas, esa es la norma que impusieron para la República. ¿No es cierto? Entonces, tratar de tener una reforma política pasa por pensar que la República es de todos, no solamente de unos. Y por lo tanto las normas tienen que ser para todos. Sin duda. Y yo me quedo con este criterio de mi invitado, el doctor Fabricio Villamar, que nos ha ayudado con su talento y conocimiento a leer lo que ocurrió el 20 de agosto y a proyectar lo que puede venir en una segunda vuelta. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.